Hoy tenemos un programa con un gran invitado. Estamos hablando del doctor Ricardo Castañón Gómez. Ustedes lo han visto, es un conferencista muy reconocido a nivel mundial. Él es profesor universitario y doctor en psicología clínica, además especializado en neuropsicología cognitiva, medicina psicotomática, demencias y bioquímica cerebral, maestrías en psicología clínica y salud mental, licenciado en filosofía, y su formación universitaria la realizó en Italia y Alemania, con especialidades en Bélgica, Inglaterra y los Estados Unidos. Él ha expresado su pensamiento en más de 19 obras, centenares de artículos y más de 3.300 conferencias en los 5 continentes. ¿Por qué es un personaje tan importante el que tenemos invitado hoy? A él lo invitaron a estudiar milagros eclesiásticos, entre ellos las hostias que sangran. Y tuvo muchas respuestas importantes que hoy nos viene a compartir, pero lo más importante fue un científico que ahora se convirtió y que nos da un mensaje de fe. Sin más preámbulos, con todo cariño y una gratitud enorme, doctor Ricardo Castañón, bienvenido al informativo G24. Gracias por aceptar esta invitación. Un saludo cordial para ustedes desde Bolivia para Colombia, un país que aprecio mucho por sus valores humanos, culturales y espirituales. Hemos conocido su currículum, es un hombre científico por naturaleza y en sus conferencias ha dicho abiertamente que fue ateo gran parte de su vida. ¿Cómo se da esa conversión y por qué, digamos, usted decía que era ateo? Señorita, yo he sido ateo, me he formado en la escuela de Jean-Paul Sartre en Europa y he sido ateo desde mi escuela secundaria, llamamos acá, hasta la universidad, la vida profesional, pero no he sido ateo porque yo necesitara una lucha con Dios o con la religión. He sido ateo por cultura. O sea, no he conocido a Dios, mi cultura era la ciencia. Me formé en la filosofía con Jean-Paul Sartre. Lo llamaban el papa del existencialismo ateo, premio Nobel en la literatura, pero era un filósofo profundo. Y en la neurociencia la maestra fue Rita Levi Montalcini, que también fue premio Nobel, y ella pensaba que considerar que el humano tuviera vida espiritual o un espíritu era una ingenuidad. La verdad es de que yo me formé en el ateísmo porque mi contingencia era estudiar al humano. Me he educado en un colegio católico, pero eso me ha mostrado que uno puede hablar de religión con la boca y no vivirla. Porque a pesar de estar en un colegio católico, no me mostraron, jamás conocí la persona de Cristo, algo que sí conozco ahora. Entonces me han dado una ciencia religiosa igual que la biología, que la literatura, pero no la vivencia. Esto es muy importante porque lo que yo hago ahora cuando hablo de Dios es invitar a la gente a que viva lo que predica y que sea un testimonio de vida. A veces no aprendemos por el discurso o la prédica, sino por el ejemplo. Entonces, es bueno aclarar que yo me hice ateo por formación, porque la ciencia me impactó más que la religión, pero nunca tuve una animadversión a la dimensión espiritual, a Dios, digamos, si no fue ignorancia. Entiendo. Y entonces, ¿en qué momento a ustedes lo invitan a hacer estudios sobre los milagros eucarísticos como las hostias que sangran? ¿Cómo fue esa experiencia, ese acercamiento? La historia empieza un poco antes, el año 92. Yo era director de una clínica en Alemania y viví muchos años allá. Yo me formé en Europa casi toda mi vida. Entonces, cuando tenía 44 años, viajé a La Paz, Bolivia, y había una imagen de un Cristo que exudaba lágrimas cristalinas. La prensa hablaba, pero especulaban, la iglesia no se pronunciaba, y yo tuve la curiosidad como neuropsicofisiólogo, como especialista en el cerebro, quería saber si esa imagen exudaba por los poderes mentales de la gente, o sea, que era propietaria de la imagen.
En psicología se habla de fenómenos paranormales. Hay una etiqueta que se utiliza para hablar de la telergia, que es una capacidad por la cual hay gente que tiene poderes psicológicos que puede usar de lejos. Sí. Por ejemplo, la telequinesis, que uno puede hacer mover un objeto a cierta distancia. No todo es 100% eso científico, pero son especulaciones, a veces se dan, a veces no. Yo pensé que habría un fenómeno paranormal. Entonces yo fui a estudiar ese Cristo por curiosidad, digamos, psicológica. Pero cuando vi que esa imagen realmente tenía lágrimas cristalinas y tomé las muestras para un análisis, los resultados del laboratorio mostraban que eran lágrimas humanas de verdad. Claro, sin un ADN preciso. Entonces yo dije, esto no es posible. Pero me quedé con un toque interior de que algo había ocurrido. Yo siempre digo a los ateos, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. ¿Y usted presenció cuando le brotaban las lágrimas al Cristo? Yo tomé las muestras del Cristo justamente porque yo quería comprobar si había algo. Yo debería garantizar de que no están manipulando, ¿no? Entonces, cuando obtuve estos resultados, y eso me conmovió, no me convirtió, pero me abrió la posibilidad de que algo que yo no conocía podría estar. Eso fue el año 92. El año 93 me hablaron de que la Virgen se aparecía en Conyers, Atlanta, Georgia. Y yo tenía que viajar a Europa por mis trabajos. Yo venía a Bolivia a visitar a mi familia y dije, voy a hacer una escala en Conyers para ver qué sucede. Entonces, en ese lugar, me parece que era en marzo, yo llegué y ocurrieron algunas cosas especiales en ese lugar. Por ejemplo, en la literatura que leí, decía que la gente que iba a ese lugar de apariciones, el rosario que tenía, si era plateado, se volvía dorado. Las cuentas de rosarios y otros objetos religiosos han cambiado de color de plateado a dorado. Algunos viajeros sienten luz alrededor del crucifijo o estatua de la Virgen y el Niño. Mi mamá había rezado 25 años por mi conversión. Ella era muy católica. Siempre hubo devoción y respeto, nunca hubo pelea ni discusión por eso, ni polémica. Entonces, al viajar me regaló un rosario y me dijo, ojalá este rosario se te convierta dorado, porque tú eres ateo y ojalá Dios te toque. Cuando yo fui a ese lugar, la gente rezaba el rosario, y de pronto vi que mi rosario se había vuelto dorado. Pero yo pensé y dije, mi mamá cuando he viajado me lo ha cambiado y me ha dado uno dorado. Entonces yo no creí que se había vuelto dorado. Pero me ocurrió algo muy importante y es cómo Dios trabaja. Ahora le puedo decir eso. Había una biblioteca muy hermosa que yo quería visitar en esa zona. Y fui a esa biblioteca porque tenía libros antiguos y al bajarme del taxi, sin que nadie me conociera, me bajo y se acerca una mujer mientras bajo del auto y me muestra su rosario y me dice, mire mi rosario, se ha vuelto dorado como el suyo. Wow. Usted vaya mañana a Miami, bájese de un taxi y que una persona le diga eso a usted. O sea, usted que estaba en otro país, que no conoce a la gente. Sí, sí. ¿Se le acercó de la nada y le dijo eso? ¿Se acercó de la nada y le dijo eso? Claro, una mujer. Claro, al bajarme del taxi además, ¿no? Ella no me conocía, yo nunca la había visto. Yo estaba yendo a esa biblioteca por primera vez en la vida. ¿Y usted cree que es una especie luego en esos lugares... Perdóneme antes de seguir con lo que le pasó en esos otros lugares, pero ¿usted cree que era una especie de ser divino que se le acerca en ese momento para ratificarle que le había ocurrido un milagro? No, hasta este momento no he pensado si era un ser divino. El Señor puede poner mociones en una persona
Yo tengo muchos casos de personas que se te acercan y te dicen algo y no saben por qué te lo han dicho. Okay. Yo cuando estudié a una persona en el Ecuador, una persona me dijo, usted no sabe cómo resolver la diferencia entre alma y espíritu y por eso usted no termina su libro de la neurona a la persona. Yo estaba estudiando a una vidente en el Ecuador y esa persona me dijo eso. Y yo era el único que sabía que yo estaba escribiendo un libro que se intitula De la neurona a la persona y que yo no sabía ya cómo resolver la diferencia entre alma y espíritu, porque yo salía del ateísmo, mi libro era científico totalmente, pero empezó en ese momento mi conversión. Entonces esta mujer se acerca y me dice, usted no sabe cómo resolverlo, yo se lo voy a decir. Y era una mujer de pueblo. Y lo que me dijo es lo que escribí. Viendo al tema de Estados Unidos. de Estados Unidos, yo me di cuenta que había algo especial. Entonces yo hablé con la vidente que se llamaba Nancy Fowler, ha muerto hace 5 años con cáncer al cerebro. Y yo le dije, Nancy, yo soy especialista en el cerebro. He leído la prensa, piensan que usted inventa estas cosas. ¿Por qué no hacemos un estudio científico? Yo traigo físicos nucleares, traigo neurólogos, psiquiatras, psicólogos, hacemos un equipo científico, pero hacemos el estudio público, para que todo el mundo sepa que si usted es auténtica, que todo el mundo lo sepa, y si no, no. Entonces ella me dio una respuesta que me pasmó. Me dijo, I have to ask Jesus. Le voy a preguntar a Jesús. Wow. A mí me resultó. Y pasó unos días y me dijo, el Señor dice que sí, que hagamos la investigación. La programamos para el 13 de junio de 1993. Ajá. Fueron más de 90,000 personas, más de 40 medios de comunicación. Yo llevé físicos expertos en física nuclear, en emisión de radiaciones, un biofísico que fue candidato al premio Nobel, y encontramos cosas impresionantes. Por ejemplo, yo descubrí con mis métodos de neurociencias que el cerebro de ella se dormía cuando ella tenía una visión. Como una especie de trance. Era una especie de trance en el cerebro, pero su conducta estaba despierta. O sea, ella hablaba, ella transmitía el mensaje, tenía un secretario al que le dictaba el mensaje. Ella no perdía el contacto con la realidad. Pero toda la función neurológica, hay unas ondas que se llaman delta, que nosotros producimos cuando estamos en sueño profundo. Sí. Y entonces su cerebro estaba produciendo ondas delta de 3, 4 Hz, cuando ella debería estar activando las ondas beta, por ejemplo, de 12, 14, 16 Hz, debería estar activa. Increíble. Las ondas eléctricas que el cerebro produce se irradian en el cuerpo, que llamamos resistencia cutánea. A veces usted cuando se cierra su coche le pasa corriente. Ajá. Pero en ella no había ninguna función bioeléctrica. Y lo más curioso es que ella hablaba y los periodistas habían puesto todos micrófonos delante de ella. Y en nuestro equipo, la voz de ella tenía una pantalla donde veíamos en un osciloscopio las ondas sonoras de la voz de ella, como usted tiene en sus equipos, y ve la voz. Pero cuando ella se callaba, nosotros veíamos en la pantalla la oscilación de una persona que le estaba hablando, pero nosotros no le escuchábamos, pero alguien le estaba hablando. Entonces, esto es sumamente interesante porque a mí los periodistas me dijeron, ¿y usted ha escuchado algo? No, le he dicho, yo no he escuchado nada, pero he visto cuando esa persona le habla a ella, ¿no? Después los físicos nucleares descubrieron que el momento que se apareció la Virgen aumentó la energía como si entraran 5,000 personas a una habitación. Entonces, después lo más impresionante fue que Jesús le habló después de la aparición de la Virgen y le dijo, di a los científicos que se acerquen acá.
Nos acercamos donde había un crucifijo y Jesús le hablaba a ella. Ella dice, ¿no?, que le hablaba desde el crucifijo. Era un crucifijo confeccionado en madera, en las manos imitando los clavos, había unos clavos pequeñitos. Entonces, cuando empezó a hablar este Cristo a ella, dice, no, yo no sabía, dije, mira, si le está hablando desde la cruz, algo tiene que estar pasando con ese cuerpo, aunque sea de madera. Entonces, al biofísico, ese profesor Callahan se llamaba, no sé si vive ya, era muy mayor, le dije, doctor Callahan, coloque su sensor, el que estudia la actividad bioeléctrica del organismo, colóquela sobre la palma de la mano. Entonces, él puso el sensor en la punta de los dedos y había actividad bioeléctrica, como si el cuerpo fuera vivo. Y el momento que tocó el clavito pequeño, desapareció porque era metal. Pero luego tocó la palma y había energía. Entonces, cuando yo vi eso, como yo dirigía la investigación, le dije, doctor Callahan, coloque el sensor a la altura del corazón. Le puso a la altura del corazón y la pantalla del doctor con sus equipos mostraba la actividad de un corazón latiendo. Increíble. Entonces, en ese momento, Jesús le habló y le dijo, ustedes son científicos, vayan y hablen de lo que han visto. En junio del 93 en Conyers, Atlanta, Georgia, con la vidente Nancy Fowler. Fue la primera investigación grande que yo realicé. Luego estudié otros casos que me confirmaron estas experiencias hasta el día de hoy, cuando un obispo o un sacerdote me llama y me dice, doctor, tengo este caso de esta persona que dice que ve a Jesús. Entonces, cuando yo la estudio, yo ya tengo estos parámetros. Por ejemplo, he descubierto falsos, personas que me decían que veían al Señor, incluso que ya tenían algún contacto con el obispo. Yo les he hecho el estudio, por ejemplo, con electroencefalograma, y cuando les he dicho, por favor, que pidan la presencia del Señor o de la Virgen, su cerebro nunca se ha dormido, porque ellos estaban inventando el mensaje, y sí había una actividad en el lóbulo frontal, lo que significaba que estaban inventando el mensaje. O sea que hoy, gracias a la ciencia, podemos estudiar los falsos. Yo, en este momento que usted me entrevista, acabo de terminar un libro que me ha tomado bastante tiempo y se intitula Primicias de un nuevo amanecer. 10 años de investigación en el caso de una señora de un país que ya lo mencionaré en su tiempo, que ha tenido más de 2000 mensajes del Señor, y yo hablo de lo que le ha ocurrido a ella, ¿no? Porque es un mensaje importante para esta época. Hasta diciembre seguramente lo vamos a presentar. Hay una cita del profeta Amós, creo que es el capítulo 3, versículo 7, donde dice, Dios no hace nada sin revelarlo a través de sus profetas. Ustedes en Colombia han tenido un hermosísimo caso en Pereira, donde se aparece la Virgen, se apareció, pero ha habido sí mucho respeto por la autoridad de la Iglesia. No hay un solo país del mundo que en los últimos 50 años no hubiera tenido apariciones de la Virgen o de Jesús. Yo he trabajado en varios, pero solo uno, que es el de San Nicolás de los Arroyos, que hace 3 años el obispo reconoció el caso como auténtico. Son las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, que empezaron en 1983 a la señora Gladys Mota y existen hasta el día de hoy. Usted conoce ciertamente el caso de Medjugorje, seguramente es el caso más hermoso, pero pues el hombre se ha hecho muy racionalista y le cuesta entender que Dios hable en estos tiempos. La Santísima Virgen manifiesta que cuando deje de aparecerse a los otros videntes, los castigos empezarían a ocurrir. 10 castigos que sufrirá el mundo si no hay verdadera conversión.
A 2 de los 6 videntes ya les ha dicho estos 10 secretos y ya ellos no ven las apariciones. En este momento que he terminado este libro, he tenido que estudiar muchísimo la teología espiritual para descubrir que los propios sacerdotes, y lo digo con respeto, no han tenido una buena formación en vida ascética, en vida espiritual. Por eso ellos han cuestionado tanto estas apariciones. Y han sido mensajes que el Señor nos obsequiaba para anunciarnos que venían cambios importantes para la humanidad. Pero la gente no ha sabido escuchar. A propósito de ello, hay dos preguntas frente a esto y que tienen que ver sin duda alguna con la situación, con la época que estamos viviendo, que muchos califican de una verdadera tribulación. ¿Cuál ha sido, digamos, el papel de la Iglesia en el momento de reconocer milagros eclesiásticos o milagros como apariciones de la Virgen, manifestaciones del mismo Señor Jesucristo? Y la segunda pregunta es, ¿le habla entonces de verdad a personas como si fueran profetas? Porque uno encuentra mucha resistencia por parte de la gente y dice, no, son charlatanes. ¿Se han podido entonces a través de sus investigaciones ver como sí hay verdaderos, como también hay falsos profetas? Cuando hablamos de un místico, el místico es el que te revela que Dios se revela en su misterio. Como ha habido Fátima, como ha habido Padre Pío, como ha habido San Francisco, hoy hay varias personas. Evidentemente la Iglesia, la autoridad de la Iglesia tiene que ser muy prudente con estos temas, porque hay muchos charlatanes. Yo los he descubierto a muchos, a los que le ponían sangre en una hostia, a los que le ponían lágrimas de sangre en los ojos. Pero cuando hay un obispo agudo, abierto, como por ejemplo el obispo de Chilpancingo, México, que me dijo, doctor, yo tengo el caso de una hostia con una mancha de sangre, pero soy obispo, yo no me puedo equivocar, ¿me ayuda en la investigación? Él afrontó la investigación. Otros lo que hacen es decir, cállense y no hablen de esto. No afrontan la situación. Entonces, por eso yo cuando ocurre esto les digo, pero usted es un hombre de oración, usted está hablando con Dios en su oración todos los días. Si usted sirve a Dios, al Dios católico que todos creemos, entonces usted tiene que saber cómo se manifiesta. Si usted es un hijo de Él, clarísimo, si mi papá habla y yo escucho su voz, yo reconozco su voz y mi mamá reconoce la mía. Entonces ustedes tienen que estar capacitados para reconocer su voz. Si no la reconocen y la persiguen, ¿a qué Dios le están hablando ustedes que no lo reconocen? Entonces yo lamentablemente le debo decir de que la mayor parte, le hablo del 95% de estos casos, han sido ignorados, muchos perseguidos, pero sobre todo han sido tratados con total indiferencia, no les ha interesado. Y es una riqueza maravillosa. Por eso han llegado más de 40 millones de peregrinos a Medjugorje. Cuando usted hizo la investigación en Georgia, doctor, cuando usted hizo la investigación en Georgia, ¿la Iglesia tuvo alguna reacción? A mí me parece que, por ejemplo, cuando se aparece la Virgen con la advocación de la Virgen del Carmen, quiero decirle que usted es una periodista muy aguda y la felicito, porque ahora me va a hacer hablar de algo que es muy delicado. Cuando se aparece la Virgen... Pero vamos a hacerlo de manera que usted se sienta tranquilo y usted me dice, no se no lo preocupe, puede sacar al aire y me no hay siento problema. muy cómodo, sí. Sí. La Virgen se aparece y dice, me aparezco para decirles que la copa de la ira de Dios se está por llenar. Y luego el 65, después de más de 2000 apariciones, dice, la copa está rebalsando. Y como yo he estudiado y he estado en más de 200 apariciones en vivo, pero he estudiado más de 60,000 mensajes que Jesús ha dictado a esta gente en muchos países, el Señor les dice, les doy el caso de la Virgen en Medjugorje, 1981.
Me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de Él. Me presento como la reina de la paz y quiero invitarles a que cambien de comportamiento, que pongan a Cristo en el centro de sus vidas, porque si no cambian, vendrá la violencia. Y 10 años más tarde empieza en esa zona de la ex Yugoslavia la dramática guerra de los Balcanes que duró 10 años matando más de 100.000 personas. Entonces, cuando se aparece la Virgen en Garabandal, dice: yo les invito a la conversión, al cambio de vida. ¿Qué tipo de ADN encontró? Ahora, sobre el ADN, a usted le va a llamar mucho la atención el resultado que le voy a dar.